Un saludo a nuestra teleaudiencia en este nuevo episodio del podcast Turn Right. Estamos recuperando nuestro espacio, un espacio para hablar sobre libertad, sobre derechos, sobre anticomunismo y sobre todo para educar a nuestra sociedad, al pueblo para que no caiga en las garras de ese comunismo que promete el paraíso y al final lo que nos regala es el infierno. Seguimos en Turn Right. Continuamos en Turn Right y hoy vamos a hablar sobre cómo el comunismo, cómo las sociedades socialistas logran manipular las leyes, manipular el derecho ciudadano para instaurarse e instaurar sus regímenes de terror. En el caso de Cuba, que es el caso más longevo de nuestro hemisferio, fue un proceso muy lindo, por decirlo de alguna manera, porque ellos llegaron con una idea de lograr una libertad que era necesaria en ese momento, en 1959. Pero una vez que ellos llegaron, que el comunismo llegó al poder, Fidel Castro llega al poder, comienza un proceso de cambio total de la sociedad. Ese proceso de cambio total de la sociedad derivó incluso en el cambio de la Constitución. Todo movimiento de izquierda que llega al poder, lo primero que hace es instaurar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque las constituciones que ellos encuentran les dan muchas limitaciones para poder ejercer el control que necesita ejercer un régimen de izquierda. La constitución es la carta magna de un país que nos genera derechos y deberes. Y para esto el profesor Derling nos puede aumentar un poco. Bien, la Constitución, como bien lo explicábamos también en un programa que estuvimos en el programa Tu Mañana, hablando sobre la Constitución, es esa Biblia, por así decirlo, que consagra todos los derechos y deberes de una ciudadanía. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad, hace muchos años atrás, frente al poder político, frente al poder de la corona, frente al poder de la monarquía, la población civil, dígase, las personas de a pie, no podían hacer nada. Y todo lo que el pueblo de a pie, todo lo que la población civil podía hacer, era porque la corona, la monarquía o cualquier régimen autoritario de aquel entonces le permitía hacer, pero esto limitaba a las personas de desarrollar su vida a plena libertad. No le daba libertad de elegir muchas veces ni siquiera el trabajo que querían hacer, la profesión que querían ejercer. A veces ni siquiera le daban la libertad de decidir lo que iban a comer, si participaban o no de ciertos procesos sociales, principalmente conflictos armados y demás cosas. Simple y llanamente se hacía lo que todo aquel que estaba en la corona o en el trono de turno deseaba que se hiciera. Frente a eso, entonces se hizo necesario limitar el poder precisamente de la monarquía, corona, monarquía, lo que usted quiera, como usted lo quiera llamar, para que las personas de a pie puedan tener más libertades. Y por esa razón es que en el 1213, no recuerdo bien la fecha, se crea por primera vez un documento que es la Carta Magna en Inglaterra que limita el poder de la corona para darle mayor poder al Parlamento y por ende también a la población civil. Dicho sea de paso, ese movimiento evolucionó hacia el resto del mundo y todas las demás naciones que luego se fueron movilizando en términos de derechos civiles comenzaron a adoptar este documento oficial para limitar el poder de lo que luego se convertiría en el Estado que hoy todos nosotros conocemos. Y por esa razón, ya después de la Revolución Francesa y los pensadores del Renacimiento, como Maquiavelo, John Smith, Rousseau, Diderot con la enciclopedia, hablan sobre la separación de los poderes para que precisamente todos no se concentren en una sola persona. Entonces, por eso es que hoy tenemos poderes. Cuando hablamos de Estado, hablamos de tres poderes. Poder
ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ya otros osados también hablan de un poder administrativo que es para el término de las clases empresariales y así por el estilo. También la asocian un poco. Pero cuando hablamos del Estado, hoy por hoy, sin una constitución no existiría. ¿Y qué es lo que sucede con los regímenes socialistas? Que precisamente ese documento que le garantiza a usted sus derechos frente al Estado, porque definamos Estado tal cual como lo define eh, este escritor Max Weber, un gran sociólogo, uno de los que mejor define el Estado. Él define el Estado como el órgano que administra o que monopoliza el poder de la fuerza física. Dígase, el Estado es quien administra cómo se va a usar la fuerza física dentro de un territorio. Así lo definió Max Weber. Entonces, frente a ese Estado que monopoliza el poder de la fuerza física, se necesita un documento, se necesita una legislación para que esa fuerza física no sea utilizada desmedidamente contra las personas que no tienen esa fuerza física, que no tienen el poder sobre esa fuerza física. Ahora, hoy en día ya no hablamos de fuerza física, sino que hablamos de poder político, hablamos de poder económico, hablamos de poder de influencia. Y precisamente frente a ese poder político, poder económico y poder de influencia que lo monopoliza el Estado, es que usted y yo, como ciudadanos, necesitamos un documento que nos garantice a nosotros que ese Estado no va a abusar de las facultades que le da la Constitución para hacer lo que quiera con nosotros. Ahora, en régimen socialistas, lo que sucede es que esa Constitución que me garantiza a mí mis derechos frente a un Estado que tiene el poder de hacer cualquier cosa, entonces la acomodan para que ese poder sea incrementado, haciéndole entender a las personas que no necesitan tantos derechos, que no necesitan tantas libertades, sino que con las que yo te brindo son suficientes, que es precisamente lo que sucede en Cuba. ¿Sí o no, hermano Alexander? Sí, señor. Y aquí, llegando a Cuba, tenemos la Constitución cubana. La Constitución cubana, actualizada en el 2019, declara el carácter irrevocable del sistema socialista cubano. Al usted declarar irrevocable un sistema, usted le está quitando esos derechos que constitucionalmente debería tener la ciudadanía de decidir cuál es su futuro, cuál es el mejor esquema para desarrollar la sociedad, para vivir en armonía, para tener un desarrollo económico. Cuando usted quita esa opción, usted ya está entrando en lo que llamamos una dictadura. Aquí delante de mí tengo un resumen de la Constitución cubana y quisiera leerles un fragmento. Dice: el Estado socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otros recursos contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. O sea, la Constitución solo le da derecho al cubano a pelear contra el que decida, quiera o pretenda derrocar el sistema socialista. Un sistema socialista que ha sumido en la miseria a 11 millones de cubanos, que ha provocado la mayor ola migratoria de los últimos tiempos en el continente, que actualmente patrocina, promueve el tráfico de estupefacientes, de droga y de personas hacia los Estados Unidos a través del Cártel de los Soles, a través de todo un entramado mafioso que involucra toda la mafia que lleva droga a Estados Unidos por toda Latinoamérica, y un sistema que promueve toda miseria para poder tener una oligarquía socialista que viva de lo que produce ese pueblo. Otro artículo de la Constitución dice, en su artículo 14, el Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masa y sociales que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de edificación, consolidación y defensa
de la sociedad socialista. La Constitución cubana gira alrededor de la sociedad socialista, una sociedad declarada irrevocable por el sistema. Además de esto, se reconoce el Partido Comunista como órgano superior del Estado, por encima incluso de la Constitución, quitando la división de poderes que hablaba anteriormente el profe Derling. En Cuba, todo poder está subordinado al Partido Comunista. El Partido Comunista es quien nombra a los jueces, el Partido Comunista es el que decide las sentencias que dictan esos jueces, y el Partido Comunista tiene bajo su manto todo el poder, tanto el ejecutivo como el judicial, como el poder económico, como el poder policial. Todos los poderes que hay en Cuba están bajo la tutela del Partido Comunista, un partido que además ha sido declarado organización terrorista y que se pretende proscribir una vez que tengamos una Cuba libre. Ahora bien, lo interesante de todo esto es notar cómo una fuerza política tiende a girar todo lo que yo le acabé de mencionar anteriormente. Lo pudimos constatar con los artículos que leyó nuestro hermano Alexander, cómo ese poder político, que en este caso es el Partido Socialista Cubano, gira a su favor, monopoliza a su favor la fuerza física, porque le hace entender al cubano: para lo único que tú necesitas luchar es para defenderme a mí, pero no necesariamente yo tengo que defenderte a ti, porque en esos artículos nunca habla de la defensa del Estado hacia el pueblo cubano o hacia los cubanos de a pie, sino que habla que los cubanos tienen como prioridad defender a un Estado socialista. Pero vamos a recapitular un poco, para los que no vieron el capítulo anterior, sobre lo que es el socialismo, para que tengan bien claro a los que se van a integrar nuevamente o por primera vez a este podcast. Socialismo es un modelo de gobierno basado en que todos los bienes que produce el Estado son de la sociedad, pero administrados por el propio Estado. Dígase, toda la producción nacional de un país no tiene un sector privado que la capitalice ni que la pueda reproducir más adelante, sino que todo pasa a ser propiedad del Estado para que el Estado lo distribuya a la sociedad de manera equitativa. Y es justamente esa distribución de manera equitativa la que empobrece a la clase media, a la clase pobre, la vuelve más pobre dentro de los estados socialistas, porque precisamente no le da la facultad a esas personas de que multipliquen la riqueza o de que multipliquen el capital, sino que simplemente dicen: ok, yo voy a administrar todo, tú solamente limítate a recibir lo que yo te doy, agradéceme por eso y defiende este sistema en el que yo te estoy dando lo que tú necesitas en base a la producción que hay en el país, para que así podamos ser todos iguales. En el episodio anterior, cuando hablábamos sobre de dónde nace este modelo socialista, nace de un libro que luego en otro episodio vamos a analizar, el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, donde ellos planteaban toda esta teoría donde el Estado tiene que administrar todo y demás cosas, y que ni siquiera se iba a tener que trabajar porque todo iba a fluir como el maná del cielo. Pero lamentablemente el caso, ellos no contaban con la corrupción de las personas. Y eso es básicamente de lo que se basa el socialismo. El socialismo es ese modelo de gobierno en el cual el Estado administra absolutamente todo, no existe la propiedad privada, porque todo lo que produce el Estado es para la sociedad, y de ahí el nombre socialismo. Todo es en bien común social, pero ese supuesto bien común detrás lo que trae es pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué pobreza? ¿Por qué los cubanos no se rebelan contra esta pobreza? Porque no hay separación de poderes. ¿Qué pasa cuando hay una brecha, cuando hay un vacío legal? La legislación se actualiza.
El partido dicta entonces que hay que actualizar los códigos, hay que actualizar el código penal, hay que actualizar las leyes para adaptarlas a los nuevos tiempos, para adaptarlas a las nuevas circunstancias. Y así el mecanismo de represión se va actualizando. Ya esas leyes están aprobadas. No hay votación privada, no hay votación cuantificada. Se vota levantando la mano en una asamblea con más de 100 delegados, levantando la mano, y se aprueba por unanimidad. Siempre se ha aprobado por unanimidad. ¿Qué pasa también con las votaciones? ¿Cómo llegan esos delegados allí? Mediante boletas escritas a lápiz. Las boletas de las elecciones en Cuba se marcan a lápiz. No se pueden marcar a lapicero porque las anulan. Entonces, ¿qué te permite a ti hacer una oposición en Cuba? Nada. La ley, varias de las leyes, una de ellas tengo un anexo aquí, dice, categoría de daños éticos y sociales. Uno de ellos es la difusión dañina. ¿Qué es la difusión dañina para la legislación socialista? Difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones, como este podcast, de contenidos que atenten contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizarse o a otros actos que alteren el orden público, difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad o dignidad de las personas. Legalmente, usted no se puede manifestar en contra del Estado en Cuba porque está violando la ley. Así sea de manera digital, así sea simplemente llamando a una sentada en un parque en protesta porque su hijo no tuvo la medicina y se le murió. Porque simplemente el Estado culpa al bloqueo de que no hay medicinas, de que no hay condiciones en los hospitales, mientras dilapidan miles de millones de dólares que se obtienen a través de préstamos, a través de ventas, a través de tratos y que no se saben actualmente dónde están. Otra de las condiciones que pone el Estado para juzgar a los cubanos es el ciberterrorismo. Que existe el ciberterrorismo y es muy peligroso. Pero ¿cuál es la definición del Estado cubano? Acciones mediante las cuales se pueda subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones públicas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto de abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. La gran parte de ese epígrafe nos dice que el Estado se sigue protegiendo contra su ciudadanía. O sea, la ciudadanía cubana no puede ejercer ningún tipo de derecho en comunicación. Ahora, hubo un incidente que usted mencionó cuando creo que vino la primera vez acá al programa Tu Mañana, donde hablaba de algo que sucedió en el 2021, con unas manifestaciones que salieron a las calles, las personas, creo que fue 2021 que habló. Eh, Relátenos qué fue lo que pasó y legalmente cuál fue la base del Estado para reprimir esa manifestación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? La manifestación del 11 de julio del 2021 comenzó por un pueblo de Cuba, un pueblo que se obstinó de todo y salió a las calles a protestar. Como en ese momento no había sucedido ningún tipo de manifestación de ese tipo desde el maleconazo, simplemente se corrió la bola rápidamente por internet. Y muchos pueblos fueron saliendo a protestar por las faltas de condiciones. Estábamos saliendo de una pandemia que dejó a Cuba en una de las miserias más peligrosas desde el periodo especial de los 90. Y la noticia se regó como pólvora. Mucha gente salieron, la policía cogió miedo, viraron patrullas. Hubo manifestaciones muy, muy serias. ¿Cuál fue el error? Regresar a la casa. Hubo una manifestación el 11 de julio, todo el mundo regresó a sus casas, pero después la policía desató el régimen represivo.
se desataron una serie de arrestos, fueron a ver las cámaras de seguridad, las cámaras de los teléfonos, los videos transmitidos en YouTube, los videos transmitidos en las redes, y por allí fueron identificando a las personas y las fueron buscando a sus casas. Las buscaban de noche, las arrestaban y las encarcelaban sin juicio. Así de simple. Entonces, cuando sucede esto, quizás uno de los artículos, me imagino que estaban violando algún artículo de alguna ley, por lo que la policía salió, simple y llanamente salieron por que el Partido Comunista le digo, vayan, busquen a esa gente, o había una ley, obviamente para beneficio de ellos, que le avalara esa represión. Sucedieron dos cosas. La primera es que en Cuba existe lo que se llaman grupos de respuesta rápida. Los grupos de respuesta rápida son grupos organizados, milicias urbanas, organizadas por el gobierno para cualquier intento de protesta, sofocarlo. Cuando estas protestas surgen y se tornan de manera masiva, el presidente de la República sale en cámara, en televisión nacional, y da una orden de combate. ¿Cuál es la orden de combate? Del pueblo contra el pueblo. Los comunistas contra el pueblo que quiere y pide libertad. ¿Qué sucedió? Disparos, la policía salió con palos, se repartieron palos en los centros de trabajo, en los centros de estudio para golpear a los manifestantes. Muchas personas, el discurso oficial era que todos eran antisociales, que todos eran ladrones, que todos eran personas que no tenían ningún tipo de moral para exigir un cambio. Cuando allí había familias enteras, padres de familia, jóvenes cristianos, jóvenes católicos, jóvenes de todo tipo, porque fueron los jóvenes los que protagonizaron las protestas. ¿Cuál fue el resultado? Hoy tenemos más de 1000 cubanos presos, con penas de 20, de 30, de un montón de años, simplemente por pedir libertad. El presidente Donald Trump, desde que asumió la presidencia, muchísimas manifestaciones se han hecho en su contra. No hay electricidad en Cuba, actualmente no hay comida.